Bien, ¿qué es una losa de cimentación? Pues nos dice que es una placa de hormigón apoyada, o sea, una placa de concreto apoyada sobre el terreno, la cual reparte el peso y las cargas, ¿sí? Dice de la adición sobre la superficie del apoyo. Es decir, las cargas que vamos a tener nosotros, que van a estar actuando directamente sobre esta superficie. Las losas son un tipo de cimentación superficial que tiene muy buen comportamiento en terrenos poco homogéneos, que en otro tipo de cimentación podrían sufrir asentamientos diferenciales, también en terrenos con muy poca capacidad de carga. Entonces, generalmente es donde vamos a utilizar nuestras losas de cimentación, tratando de distribuir las cargas en la mayor superficie de terreno que nosotros podamos. Las losas nervadas, que son más gruesas según la dirección de muros o las de pilares. Su cálculo es similar al de una losa plana de azotea, invirtiendo las direcciones de los esfuerzos y aplicando las cargas, tanto axiales como cargas uniformemente distribuidas. Las traves de estas losas se invierten para quedar enterradas en el terreno y evitar obstáculos al aprovechamiento de la superficie, que quede lista para ocuparse como un firme, aunque su superficie aún sea rugosa. Bien, nuestras losas de cimentación pues vienen a ser como cualquier otra losa, como lo dice aquí, aunque las cargas pues se van a considerar invertidas. Sí, vamos a tener empujes directamente del terreno principalmente, y las podemos también, que son superficiales, se pueden colocar sobre la superficie del terreno o también un poco abajo del terreno. Las podemos encontrar incluso, por ejemplo, a 2 metros de profundidad, hasta 3 metros de profundidad. Podemos encontrar estas losas de cimentación. Van a estar compuestas, lógicamente, por la malla de acero correspondiente y el concreto, que le va a dar la superficie, que va a distribuir todas las cargas que pueda tener arriba por columnas, ¿sí? Por cargas muertas, por cargas vivas que se pudieran presentar. Entonces, generalmente es una masa muy grande de concreto, la que nosotros vamos a estar ahí colocando, con un armado también suficientemente para que pueda distribuir todas las cargas que van a estar transmitiendo de la estructura hacia lo que sería el apoyo o soporte del terreno. Bueno, aquí vemos aquí algunas fotografías, de la forma en que se coloca el acero, ¿sí? Generalmente, pues todas llevan una cierta cantidad de acero para que se puedan resistir los esfuerzos a los que va a estar sometida. Bien, vamos a ver lo que sería un ejemplo de una losa de cimentación. ¿Cómo se diseña una losa de cimentación? Bien. Vamos a ver primeramente qué datos son los que nos dan, que nos proporcionan. ¿Sí? Y aquí es donde sí me interesa que tomen ustedes nota de todo lo que nosotros vamos aquí diciendo, para que ustedes tengan el cómo se va realizando. Aunque lo vamos a ir ejecutando aquí, hay detallitos que vamos a ir afinando un poco más para que ustedes sepan de dónde sale cada uno de ellos, ya que se vuelve un poquito complicado en un momento determinado, y vamos a tratar de entender cómo se presentan las cargas, cómo se distribuyen, de qué manera nosotros las vamos a ir calculando, ¿sí? Qué tipo de cargas son las que se presentan, etcétera. Bien, este es un ejemplo sacado del libro de Brajas, de la Ingeniería de Cimentaciones, y es muy interesante. Miren, dice lo siguiente, dice la planta de una losa de cimentación con cargas de columnas se muestra en la figura 6.15. Generalmente se trata de buscar que haya homogeneidad en la colocación de cargas dentro de la losa para que su distribución sea lo mejor posible. Bien, entonces nos dice que se use la ecuación 625 para calcular las presiones del suelo en los puntos A, B, C, D hasta la letra N. Dice el tamaño de la losa es de 76 pies por 96 pies. Si esto lo convertimos a metros, pues estaríamos hablando más o menos de lo que sería 76 entre 3 y 96 entre 3, y nos daría más o menos de qué magnitud estamos hablando en metros.
Todas las columnas son de 24 pulgadas por 24 pulgadas en sección transversal, ¿sí? Y si se tiene que la capacidad admisible neta que se requiere para esta losa va a tener un cierto valor. Este valor que nos están dando aquí, ¿sí? Es de 1.5 kilolibras por pie cuadrado. Dice, verifique que las presiones del suelo son menores que la capacidad de carga neta admisible. Ya nos están dando una capacidad de carga neta admisible dentro de este suelo, que sería 1.5 kilolibras por pie cuadrado. Bien, ya teniendo estos datos, vamos a ver cómo está la losa de cimentación. Nuestra losa de cimentación, que vamos a ver aquí, como ustedes pueden ver, está primeramente compuesta por 1, 2, 3, 4 columnas en este eje. Y vamos a tener igual otras 4 columnas más y otras 4, y dando finalmente otras 4, nos darían 16 columnas que están distribuyendo la carga en toda la losa de cimentación. Llevo una nomenclatura, como ustedes pueden ver, desde la A, ¿sí? En este eje, desde la A hasta la G, y en este otro eje, de la H hasta la E. Bien, aquí nos dan también una nomenclatura que nos dice DL, significa carga muerta, dead load, y LL, que significa carga viva, ¿sí? Live load. Entonces, tenemos aquí, dentro de sería nuestro plano, aquí tenemos las cargas. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? DL, carga muerta, y LL, carga viva. Bien, nos están dando los dos tipos de carga que están en cada una de las columnas que aparecen aquí en esta planta. Entonces, cada una tiene, si ustedes ven, una carga muerta diferente y una carga viva diferente. No todas son iguales, sino están bajando diferentes tipos de carga cada una de ellas. Estas son las laterales, estas son las centrales que vamos a tener. Bien, dentro de esta losa también podemos ver que hay unas que están con una carga mucho mayor. Por ejemplo, estas que están aquí, que tienen una carga muerta de 400 kilolibras, una carga viva de 250. Esta está bastante cargada. Así lo podemos ver, por ejemplo, esta otra, que es la más cargada de todas. Las centrales que tenemos es de 440 kilolibras y 300 kilolibras. ¿Sí? Esta sería la columna más crítica de todas las que están en la zona central. Y de las columnas que están aquí laterales, tenemos aquí las que están de lindero. Esta sería la más crítica, que tiene 190 kilolibras y de carga muerta y 130 kilolibras de carga viva. La podemos verificar con las demás y podemos ver que pues esta sería la más crítica en un momento determinado. También esta pudiera ser crítica, como ustedes lo pueden ver, son 200 kilolibras, ¿sí? De carga muerta y 120 kilolibras de carga viva. Entonces está muy semejante a esta otra que tenemos aquí. Bien, aquí están señaladas pues dos de las columnas que tienen mayor cantidad de carga dentro de lo que sería la losa de cimentación. Por lógica y por consecuencia, si yo hago un análisis de cargas, ¿sí? Tratando de sacar un centro, ¿verdad?, de gravedad de todas estas cargas, pues no me va a dar en la zona central de mi losa, sino que tiene una tendencia, como ustedes pueden ver, este puntito negro que está aquí, me está indicando que es el centro de cargas, ¿sí? De todas las, ahora sí, las cargas que están aquí dentro de la losa. Y se localiza, como ustedes pueden ver, fuera, esta es la parte central, es el punto central, el que está aquí con estos dos ejes, pues tienen una cierta excentricidad en el sentido X y en el sentido Y. Entonces la carga no está precisamente al centro de la losa, sino está con una excentricidad en ambos sentidos, tanto en X como en Y. Ese sería nuestro centro, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros de cargas. Bien, tenemos aquí un eje, como ustedes lo pueden ver, este eje está referenciado exactamente al centro de nuestra losa. Este es el punto central de toda la losa que nosotros tenemos ahí, tanto en el sentido, ¿sí?, de las ejes de las X, como en el sentido del eje Y. Esta es la parte del punto central. Bien, vamos a ver también, ¿sí?, que en este caso se tiene referenciados, se tienen como referencia dos, ¿sí?, ejes cartesianos. Este eje, miren, como ustedes lo pueden ver, es el Y', y aquí tenemos nosotros el eje X',
que está referenciado exactamente en este problema al centro o al eje de las columnas, tanto en un sentido vertical como en el sentido horizontal. Entonces tenemos aquí otro eje también, ¿sí? Que va a distribuir de alguna manera la colocación de las columnas que tenemos nosotros dentro de la losa de cimentación. Bien. Tenemos ahora cuáles son las dimensiones de nuestra losa. Ya vimos que tiene cargas. Ahora, ¿cómo están distribuidas las dimensiones geométricas? Bueno, nos dice que estas columnas que están aquí laterales, ¿sí?, están a 2 pies de lo que es la orilla de la losa. Es decir, el eje de la columna está a 2 pies. En este sentido y en este otro sentido también está a 2 pies. Y luego entre columna y columna, en el sentido del eje X, tenemos 24 pies, más 24 pies, más 24 pies. Es decir, están distribuidas de manera simétrica, como ustedes lo pueden ver, en el sentido del eje de las X. En el sentido del eje de las Y, también están simétricas. Miren, aquí tiene 3 pies libres desde lo que es la orilla de la losa hasta el eje de la columna. Y luego están colocadas a cada 30 pies entre columna y columna. Así todas están colocadas de manera simétrica con esas dimensiones, finalmente rematando aquí con 3 pies libres. Entonces, esta es nuestra losa. Esto es lo primero que nosotros tenemos que analizar. Es decir, no es de inmediato resolver el problema, ¿no? Resolver el diseño, tratar de diseñar, ¿no? Primero tenemos que estudiar perfectamente cómo está la distribución de cargas, cómo está la distribución de columnas, cómo está la distribución, ¿sí?, de ejes, con la finalidad de poder nosotros tener bien visualizado dentro de nuestro cerebro el cómo, ¿verdad?, está primeramente esa losa y luego cómo la vamos nosotros a empezar a trabajar. Es lo primero que tenemos nosotros que visualizar. Es decir, hay que analizar primero el plano. Hay que analizar las condiciones físicas también que se tienen ahí en el terreno para ver cómo está orientado todos nuestros datos que nos están dando. Porque a partir de aquí, pues ahora sí ya podemos ir pensando qué es lo que vamos a ir teniendo de manera ordenada, todos los datos que vamos a ir requiriendo. En la clase pasada les dije que había que seguir cierta cantidad de pasos. Hablamos del paso número 1, paso número 2, paso número 3. Si nosotros vamos de manera ordenada, ¿sí?, llevando esa forma de trabajo, pues va a ser mucho más fácil para nosotros llegar a soluciones, ¿sí? Y no nos vamos a perder dentro de lo que sería el cálculo o el diseño de esta pieza estructural. Entonces, esta es la parte importante, ¿sí?, que nosotros tenemos siempre que tomar en consideración en cualquier obra que hagamos, ¿sí? Muchas veces queremos luego de inmediato iniciar, ¿no? Primero hay que estudiar los planos, hay que ver, ¿sí?, qué es lo que nos presentan los planos, hacer un comparativo entre planos y luego verificar si todo va encajando bien, ¿sí? Que no vaya a haber por ahí, ¿verdad? Es como si fuera un rompecabezas. Si nosotros no encajamos bien las piezas donde debe de ser, no vamos a tener un rompecabezas bien definido. Y nos vamos, ¿verdad?, en un momento determinado incluso a perder y hasta aburrir de lo que nosotros estamos realizando. No, aquí es que sepamos cómo encaja cada pieza dentro de lo que sería nuestra obra, ¿sí? Que no se nos vaya a olvidar nada. Les decía muchas veces, ¿verdad? Si no estudiamos bien los planos, luego resulta que cuando ya terminamos de hacer la cimentación, ¿sí?, nos damos posteriormente cuenta de que tenía que pasar un tubo por debajo o en medio de nuestra cimentación y se nos olvidó dejar el hueco. ¿Por qué? Porque no estudiamos los planos de manera adecuada. ¿O por qué, verdad? Los planos no nos presentaban de manera, sí, muy clara cómo teníamos que dejar esa preparación. Entonces, por eso yo sí les digo, ¿verdad? Primero hay que estudiar los planos. Cualquier obra que ustedes tengan, lo primero que hay que hacer es estudien los planos. Vean cómo están esos planos, ¿sí? Y que cada plano vaya, ¿sí?, encajando con los demás planos. Los planos de instalaciones, con los planos estructurales con los planos arquitectónicos. Con eso vamos a tener la seguridad de que vamos a encontrar detalles o errores en un momento determinado que pudieran presentarse previamente a la ejecución de los trabajos. Entonces, esto es una cosa muy similar.
Sí, en todas las cosas que vamos haciendo, vamos a tratar siempre primero de estudiar los planos y después ya entramos directamente, ¿sí? A lo que sería ya la construcción. Y ya para entrar a la construcción, pues también hay que indicar, ver perfectamente qué es lo que nos están pidiendo, qué nos marcan las especificaciones y qué es lo que nos están pidiendo realmente dentro de del problema que nos están tratando, ¿verdad?, de enseñar. Así, aquí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Dice, calcular las presiones del suelo. Eso es lo que nos están pidiendo en este plano. Nada más calcular las presiones del suelo. No nos están pidiendo ninguna otra cosa. Y que verifiquemos si estas presiones del suelo, sí, pueden pasar lo que sería la capacidad admisible neta que nos están dando como dato. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar. Bien, vamos a ir por pasos, tal como nos lo marca a nosotros el libro, con la finalidad de que podamos nosotros ir viendo de manera muy clara cómo se va realizando cada uno de estos trabajos. Miren, aquí está la solución, dice, de la figura anterior, que es la figura 615, como la podemos ver aquí, esta es la figura 615, a la que va a estar haciendo referencia, ¿sí? Nos dice, primeramente, suma todas las cargas muertas de tus columnas. Aquí está la DL, cargas muertas. Entonces, se van a sumar todas las cargas muertas de mi columna. Entonces, es lo primero. Sí, como ustedes pueden ver, aquí se está desglosando cada una de ellas. No nos dice cuál columna es, por eso tenemos que tener mucho orden, para que podamos nosotros ir colocando nuestros valores y que no nos vaya a fallar o faltar alguno de ellos. Entonces, aquí dice, por ejemplo, ¿sí? Carga muerta, 100 kilolibras, voy a sumarle más 180 kilolibras, estoy trabajando aquí primeramente sobre el eje A, luego más 190, y así me voy, más 120, y luego ya me paso al siguiente eje, donde está el eje C, que es el eje de columnas, ¿sí? 180, 360. Y así nos vamos, ¿verdad? Cada uno de estos valores los vamos aquí integrando con la finalidad de sumar cuánto tenemos de carga muerta entre columnas. Serían, sumando todo esto, 3,550 kilolibras. Ya tengo mis cargas muertas sumadas y ahora voy a sumar mis cargas vivas. Lo mismo inicio desde el eje A con 60, con más 120, más 120. Y eso lo checo aquí directamente, ¿verdad? Carga vivas, tengo 60, más 120, más 130, más 100, más 70, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros aquí. Vamos a ir sumando nuestras cargas vivas a lo largo de todo, ¿verdad? Nuestros ejes para tener aquí, según esto, 2,230 kilolibras. Ya tengo mis dos cargas, mi carga muerta más mi carga viva. Generalmente a nosotros nos dicen de que sumemos estas dos cargas de servicio. Son nuestras cargas de servicio, 3,550 más 2,230. Ya tengo que son 5,780 kilolibras. Pero acuérdense que nosotros, de acuerdo a lo que nos marca el ACI o nuestro reglamento, dependiendo de lo que nos marque nuestro reglamento, nosotros vamos a factorizar las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a multiplicar por un factor de seguridad. Ese factor de seguridad es variable en todas las normatividades que puedan aparecer en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver en dónde estamos trabajando y qué factores de seguridad están utilizando en ese lugar para multiplicarlos por esos factores de seguridad. Aquí nos dice que esta carga factorizada hay que multiplicar la carga muerta por 1,4, todo lo que es carga muerta, y 1,7 todo lo que sea carga viva. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras cargas factorizadas? Pues quedarían igual a 3,550 por el factor de seguridad de 1,4 más las cargas vivas 2,230 multiplicadas por el factor de seguridad de carga viva por 1,7. Esto, haciendo esa suma, me dice que mi carga factorizada con la que debo yo de diseñar va a ser de 8,761 kilolibras. Esta es la real, la carga real, y esta es la carga factorizada, ya con un factor de seguridad que me permita a mí asegurar que mi construcción, ¿sí?, está diseñada y con cierto grado de seguridad. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, lo que hemos estado mirando, si no, antes de continuar, ¿sí? Pues volver a explicar alguna de estas cosas. Entonces, espero sus comentarios, por favor.
Ninguna duda. Sí, adelante, Verde. No, ninguna duda. Ah, ninguna duda, Verde. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro por ahí? ¿No? No, Inge. No, Inge, no. No, Inge, de No, momento, Inge. claro. Perfecto. Entonces, el paso es muy sencillo, como lo podemos ver, ¿no? Sí, ya tenemos aquí nuestras cargas. Ahora sí, teniendo mis cargas, dice aquí que vamos a requerir conocer los momentos de inercia de la cimentación en los dos sentidos, tanto en el eje X como en el sentido Y. Entonces, ¿se acuerdan nosotros para sacar el momento de inercia? ¿Sí? Hay una fórmula que nos da a nosotros la mecánica que nos dice que es igual, ¿sí? Al ancho por la longitud elevada al cubo y todo sobre 12. Si estoy en el sentido X, si estoy en el sentido Y, entonces cambia la dirección de la longitud y ancho. Y entonces tendría que en el sentido Y va a ser igual, ¿sí? A lo que sería ahora la longitud por la base elevada al cubo sobre 12. En la primera fue la base por la longitud elevada al cubo sobre 12. Es decir, invertimos simplemente, ¿no? Esto me dice que vale un doceavo que vale 76 metros y 96, perdón, no son metros, son 76 pies y 96 pies, que es lo que me está diciendo acá arriba, que es lo que mide mi losa. Como ya la vimos, aquí son 3, 30, 30, 30, son 90, 96, 93, más 3 de acá, 96. Y en el otro caso, ¿sí? Tengo 24 por 3, ¿sí? Y más 2 y más 2. 24 por 3, ¿qué me da? 72, 74, 76, que es el total que yo voy a tener en este sentido, en el eje X, y en el sentido Y. Ya vimos entonces la suma de las longitudes. Bien, ya tengo entonces que eso es lo que mide 76 por 96. Haciendo la operación aquí, si ustedes me hacen favor de hacer esta operación, vamos a ver si nos dan estos valores. Tanto en IX sería 76 por 96 elevado al cubo entre 12. A ver si nos da esta cantidad. Y en el IY, lo mismo, sería 96 por 76, ahora 76 es elevado al cubo entre 12. Entonces, si tienen algo su calculadora, si me hacen favor de calcular esto para llevar la seguridad de que vamos haciendo bien las operaciones. Sí, está bien. Sí, ok, muy amable, muchas gracias. Bien, esto como ustedes pueden ver, como está aquí sería, ¿sí? Pies al cubo y pies serían pies elevados a la cuarta, ¿ok? Entonces, este sería nuestro momento de inercia con sus unidades, pie elevado a la cuarta. ¿Ok? Tengo entonces ya mis momentos de inercia de toda la cimentación. Ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que estáticamente nuestra estructura pues tiene que cumplir tres condiciones? Que la suma de fuerzas en X sea igual a 0, que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0 y que la suma de momentos sea igual a 0. ¿Ok? Eso nos lo da a nosotros la mecánica también. ¿Sí? El análisis estructural nos indica que son tres condiciones que se deben de cumplir. Bueno, aquí se está metiendo ahora sí que esta ecuación para ver si su cumplimiento, entonces nos dice que sí, 5,780, que es nuestro valor que nosotros vamos a tener, ¿sí? Como sumatoria de todas las cargas que aquí tenemos. Aquí está 5,780. Va a ser a X prima. Como todo esto valor, ¿verdad? Va a estar así que estáticamente, ¿sí? Con todo lo que serían nuestros valores de nuestras cargas que vamos a tener nosotros dentro ¿sí? De nuestra losa de cimentación. Primeramente en el sentido X, vamos a tener X', la ubicación de X', y también vamos a calcular la ubicación de Y'. Son los dos valores que tenemos que calcular. Bien, tenemos entonces aquí 24, que es la longitud que yo voy a tener tomando momentos, ¿sí? Va a ser momentos que sería esta distancia por todas estas cargas o fuerzas que vamos a tener aquí, para que se pueda tener el momento, fuerza por distancia. Entonces me dice que primeramente en el sentido de las ejes de las X, vamos a ver entonces en el sentido X, acá está del lado derecho, ¿sí? Aquí está el sentido de las X.
Las primeras cargas que yo voy a tener aquí, ¿a qué distancia van a estar? ¿Sí? Pues las primeras que yo voy a tener aquí tomando este punto como eje, ¿sí? Estos no los voy a tomar en cuenta porque están sobre el eje. Si yo tomo momentos, aquí se vuelven ceros. Entonces, las primeras cargas que voy a tener es estas, las que están en el eje C. En el eje C, ¿y a qué distancia están? Están a 24 pies. ¿Ok? Aquí está. Estas cargas están a 24 pies, las primeras. Me dice que voy a tener, ¿sí? Aquí está primero sumando ya la carga viva y la carga muerta, que son 180 más 120, me da 300. Luego voy a tener esta otra, que es sumando este valor de 300 más 360 más, ¿sí? 200, me da 560. 360 más 200 me da 560, que es lo que yo tengo aquí. Y así cada una de estas cargas se va sumando en este primer eje que está sobre el eje, todo lo que está sobre el eje C. Entonces todo esto representa el eje C. Ahora voy a sumar las siguientes cargas que están, ¿sí?, en el eje E. ¿A qué distancia está el eje E con respecto al eje A? ¿Sí? Bueno, pues está a 24 más 24 sería 48 pies, que es lo que se está poniendo aquí, a 48 pies, está las cargas que están en ese eje, que es la suma de estos dos, 190 más 120 son 310, y así cada una de ellas se va sumando, carga muerta y carga viva, ¿sí? Y se está tomando el momento que está produciendo en ese eje. Y finalmente, las últimas columnas están en el eje G. En este eje, ¿a qué distancia está? A 24 más 24 más 24, sería a 72 pies de distancia. ¿Sí? Aparecen estas cargas que vamos a tener aquí, que son todas estas cargas que están aquí sumando carga muerta más carga viva. Tendríamos nosotros, ¿sí?, esto. Lógicamente, esto es para que podamos hacer una igualdad. Entonces, tenemos las cargas correspondientes, ¿sí?, que están sobre el eje X', corresponden, ¿verdad?, igual al momento que se va a producir por todas estas cargas sobre cada uno de los ejes. Esta es la carga de servicio, la que estamos aquí utilizando, la carga de servicio, no es la carga factorizada, ¿ok? Bien, haciendo toda esta operación, si tienen ustedes por ahí la suma, cómo sumarlo, por favor, si lo pueden hacer, ¿sí? Ya que tenemos esta igualdad, ¿sí? Ya nada más despejamos de aquí X' y tendríamos todo esto dividido entre 5,780 y nos debe de dar este valor. Yo quiero que por favor lo hagan cada uno de ustedes en su cuaderno, ¿sí?, con la finalidad de que se pueda verificar lo que estamos realizando. ¿Ok? Sí, eso aquí. ¿Sí da? Ok. Nos dice que nos da 36.664 pies. Es decir, a esa distancia vamos a tener nosotros el eje X', ¿sí? Es decir, vamos a tener nosotros a esta distancia de aquí a 36.6, vamos a tener nosotros aquí en este punto, ¿sí? Si se fijan, está más adelante, ¿verdad?, de lo que es el eje geométrico de nuestra figura. Entonces lo tenemos a 36.664 pies. Este puntito que está aquí, negro. Lo hacemos, ¿verdad? Calculamos nuestra excentricidad, entonces, que existe dentro de este punto con respecto a la figura. Sería 36.664 menos 36, que es el eje central. El eje central está a 36, porque sería 24 más 12. Como ustedes lo pueden ver, sería la mitad. Entonces sería menos 36. Me da la excentricidad que existe de esta en el eje, sobre el eje X, existe 0.664 pies de excentricidad. Entonces, aquí está el centro de cargas. Con respecto al eje central, hay cierta excentricidad y es la que me está diciendo aquí. De manera muy similar, vamos a hacerlo con ¿sí?, en el eje, la sumatoria, ¿verdad?, correspondiente, para sacar lo que sería el Y, ¿sí?, la distancia Y'. Bien, tenemos entonces lo mismo, la carga de servicio, 5,780 Y', va a ser igual a todas las cargas y distancias que tenemos nosotros, producto, ¿verdad?, de esto que se está produciendo en cada una de las columnas. Ahora,
Vamos a tomarlo ahora a partir de aquí, del eje, de aquí sobre el eje prima. Ahora vamos a hablar sobre Y prima, todas las distancias que están en Y prima. La primera nos dice que el primer eje, ¿está a qué distancia? Pues aquí nos dice a 30 pies. Entonces, estas primeras columnas tienen una cierta carga, cada una de ellas, que son las que vamos a ver aquí. Dice que es 320, es la suma de 190 más 130. Luego 640, que es la suma de 240 más 400. Luego la sumatoria de la que sigue y así cada una de ellas. Entonces, están todas a 30 pies. La primera no vamos a tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque el eje está exactamente al centro de las columnas, entonces estas se vuelven cero. Porque no tenemos cero distancia, aunque tenemos cargas, tenemos cero distancia. Aquí sí hay 30 metros de distancia o 30 pies de distancia. ¿Ok? Ya que estamos trabajando en pies. Y luego viene las siguientes columnas. ¿A qué distancia están las siguientes columnas? Están a 60 pies. Como lo podemos ver, es todo este eje que está aquí, a 60. Y luego tenemos el siguiente a 90 pies. ¿Sí? Es decir, lo tenemos acá arriba a 90. Serían 30 más 30 más 30. A 90 pies de distancia están todas las otras columnas. Entonces, haciendo otra vez la igualdad, tenemos que la carga de servicio va a ser igual a todas estas cargas, ¿verdad? Que tenemos aquí, correspondientes, y que están a una cierta distancia del eje Y. Bueno, a ver cuánto nos daría aquí, entonces, si ustedes hacen esta operación, ¿cuánto nos da Y'? Creo que no lo tiene aquí. Aquí la vamos a colocar. Ustedes me dicen cuánto da, por favor. Aquí son 320 lo que nos alcanza a notar aquí. ¿Cuánto les da Y'? A mí me da 44.273, no sé si Ok. bien. ¿Sí es correcto? 44.273. Ok. Eso es lo que sería el valor de Y'. Ok. Esto como me está diciendo también, como ustedes pueden ver, si yo esto lo comparo con todo lo que tengo aquí en este plano, me dice que Y' también tiene una cierta excentricidad. Aquí la podemos ver, tiene una cierta excentricidad. Y efectivamente vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. A EY le vamos a quitar, ¿sí? Todo lo que es el valor de 44.273 que me acaban ustedes de dar, menos, ¿sí? Lo que es la mitad, ¿verdad? De toda la longitud que tenemos aquí en Y, que sería 90 sobre 2. A la mitad está, ¿sí? Este eje que vamos a tener aquí. Entonces, esto me dice que entonces hay una excentricidad de menos 0.727 pies, es decir, y está en la parte, ¿verdad? Si yo tomo esto como signo positivo, y a partir de aquí las Y hacia arriba positivos y de aquí hacia abajo negativos, pues estaría entonces en una posición negativa. Por eso está en la parte de abajo de este par de ejes que tengo aquí ahora, el XY. Entonces, este estaría en la zona negativa. Por eso aparece menos 0.727. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo yo de excentricidad. Ya tengo mis dos excentricidades, la EX y la EY, y ya conozco exactamente la ubicación de este punto que está aquí, ¿verdad? Marcado con negro, este punto negro que tenemos aquí. Bien, ya tengo ahora sí lo que sería, ¿sí? Mi centroide de cargas, ya tengo mi otro eje, el eje central perfectamente definido y perfectamente definido también con qué excentricidad está trabajándose dentro de toda esta área. Bien, ya tengo entonces, ahora vamos a calcular ya los momentos causados por esa excentricidad, por cada una de ellas. Entonces, mi momento en X va a ser igual a la carga, pero ahora ya no va a ser la carga, ahora va a ser la carga factorizada que yo tengo, ¿sí? Por la excentricidad que yo tengo. Ya tengo aquí esta carga factorizada de 8.761
por 0.727. Aquí ya en este caso ya no le voy a meter signo negativo, ¿ok? ¿Por qué nada más era por posición? Este valor nada más se toma, dice, se tomará como positivo en el cálculo, ya que solo nos indica el sentido del giro que nosotros pudiéramos tener, es decir, la ubicación, ¿no? Entonces aquí vamos a tomarlo, ahora sí ya con el valor que tiene, sin poner signos, ni negativo ni positivo. Esto nos va a dar entonces 8.761 por 0.727 en el sentido X. Vamos a tener esta cantidad. Entonces aquí va a ser, para el momento X, yo voy a tomar la excentricidad Y. Para el momento Y, voy a tomar la excentricidad X. ¿Ok? Pues hay que tener aquí mucho cuidado para que no se equivoquen, ¿sí? Ya que en el momento en X, como lo podemos aquí ver nosotros, ¿sí? Vamos a tener en este sentido una excentricidad, ¿sí? Correspondiente a Y. Aquí en este sentido. En este otro sentido voy a tener una excentricidad correspondiente a X. Por eso se está tomando aquí estos valores de esta manera. Ya tengo entonces mis cargas factorizadas y cada una multiplicada por la excentricidad correspondiente, ¿sí? Y me va a dar, a ver, me checan por favor si nos da este valor y si nos da este otro valor. En el momento X y da 6.369.24. Ok, gracias. Y en el momento Y sería otra vez la carga factorizada por la excentricidad en X. Sí, de eso, Ángel. 5.817. Ok, entonces ya tenemos nosotros aquí nuestros momentos causados por la excentricidad. Y estos son los reales, los que están actuando, ¿verdad? Ya allí directamente dentro de lo que sería nuestra planta. ¿Ok? Bien, ahora vamos a tomar, ¿sí? Vamos a seguir el siguiente paso, que es el cálculo de la presión, de las presiones que nos vamos a encontrar en el suelo. Y para ello existe una ecuación, la ecuación 6.25, que es la que está aquí presentándose, que nos dice para calcular, ¿sí? La presión en el suelo va a ser igual a esta fórmula, o esta ecuación que nos dice es igual a la carga total que tienes, dividida entre el área total. Más menos el momento en Y, ¿sí? Con respecto a nuestra distancia X, y el momento de inercia Y, que se va a presentar en mi sección en este sentido, en el sentido Y. En el sentido X sería el momento en X, presentado en el sentido del momento de inercia X, ¿sí? Y multiplicado por la distancia Y. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener como nuestra ecuación para calcular la presión en el suelo, ¿sí? En cada uno de los puntos, ¿sí? Que yo voy a tener aquí dentro de esa losa de cimentación. Entonces, mi carga factorizada son 8.761. Y mi área es de 76 por 96. Esta es toda el área de la losa de cimentación. Ya tengo entonces mi primera parte. ¿Ok? ¿A eso qué lo voy a sumar o restar? Más menos, ¿sí? El momento en Y, que sería este momento que tengo aquí, de 5.817, ¿sí? Por una distancia X que voy a tener, ¿sí? Y todo esto dividido entre el momento de inercia que le corresponde a Y. Estoy ahorita en Y. Entonces, el momento de inercia en Y fue el que calculamos en la parte superior, 3.512. Aquí está el momento de inercia en Y, 3.512 por 10 elevado a la 3, pie a la cuarta. Y el momento en X sería 5.603, que eso es lo que vamos a tener en el siguiente, 5.603 por 10 elevado a la 3. Y mi momento que yo voy a tener con respecto de X, ¿sí? Que es de 6.369, es el que está apareciendo aquí, por una distancia Y. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. Creo que está bastante sencillo como nos va llevando a nosotros el problema, nos va dando la indicación correspondiente. Sí, para no equivocarnos hay que, sí, manejar bien nuestra nomenclatura, ir dejando bien específico perfectamente cada uno de estos valores para que cuando los metamos dentro de la ecuación no nos vayamos a equivocar. Bien, haciendo las operaciones, ¿sí? Tienen ustedes su calculadora, vamos a verificar que efectivamente estas operaciones nos dan este resultado. ¿Sí? Aquí nos dice entonces que la presión en el suelo que vamos a tener va a ser igual a 8.761 entre el área. ¿Cuánto nos daría?
Sí, está bien a 1.20. 1.20. Ahora haciendo la siguiente operación, 5,817 dividiendo entre 3,512 por 10 a la 3, ¿cuánto nos da? Les vamos a dejar el X que todavía no lo conocemos ahorita. Sí, me da Inge. ¿Sí? Le da 0.0017, entonces ese sería el valor de todo esto que está aquí. Y todo referenciado a X. Y luego el siguiente es más menos. Si me hacen favor también de hacer esta operación. Sí, da Inge. Ok. Entonces ya tendríamos nosotros esta, se nos está formando aquí una ecuación, ¿sí? Que es la que nos va a decir cuál es la presión que tenemos en cada uno de los puntos. Entonces, para manejarlo con más claridad, el libro nos propone realizar una tabla, elaborar una tabla. Entonces, esta tabla está de la siguiente manera. Nos marca cada uno de los puntos que tenemos nosotros en el plano, el punto A, B, C, D, etcétera, porque nos están solicitando la presión en cada uno de estos puntos. Como me están, sí, para cada uno de ellos, sí, yo tengo aquí de este otro lado, del lado derecho, tengo toda mi planta, y aquí tengo ubicado, ¿verdad?, perfectamente el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Me indican que quiere conocerse cada una de las presiones en cada uno de estos puntos que yo voy a tener aquí, que se están manejando. Bien, entonces, así elaborando la tabla, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, primeramente Q entre A, que es lo que nos marca la ecuación, Q entre A, que sería 1.20, aquí lo estamos colocando, el 1.20. Como Q entre A, pues va a ser para todos iguales, ¿sí? Pues vamos a tener ese mismo valor para toda la tabla, para todos los puntos. El que va a ir variando ahora va a ser este valor X, ¿sí? Ahora X y Y, ¿se acuerdan? Están referenciados al eje, están referenciados aquí en el eje geométrico de toda la figura, de toda nuestra losa. Entonces, ahora vamos a tomar, ¿sí?, nuestros valores de X y Y a partir de esta referencia, de este eje de referencias que me están dando aquí, es exactamente al punto central de toda mi losa. Bien, yo voy a tener entonces X, ¿a qué distancia va a estar la primera fuerza A? Pues yo voy a ver mi primera fuerza A con respecto a X, que va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces, este va a ser mi sentido 0. Aquí va a ser el 0 en X y aquí va a ser el 0 en Y, que yo voy a tener. Entonces, voy a tener partiendo de X aquí, ¿a qué distancia está el punto A? Pues aquí veo, ¿no? Digo, tengo la mitad que serían de aquí a aquí 12 más 24. ¿Cuánto nos da? Pues me dan, ¿sí? ¿Cuánto les da? 12 más 24 y más 2 pies hasta la orilla de lo que sería ya mi losa de cimentación. Sumando entonces 12 más 24 más 2 les da 38. ¿Sí? ¿Lo hacen por favor? Les da 38 pies de distancia hasta, ¿sí?, la orilla de nuestro eje A, hasta la losa de cimentación. Ya tengo entonces, y es negativo, ¿por qué? Porque ahora voy a tomar con signo positivo los que están a la derecha, como es el eje cartesiano, y los que están a la izquierda van a ser negativos. Por eso me aparece aquí con un valor negativo, porque está hacia la izquierda. Los que estén a la derecha van a aparecer con valores positivos. ¿Ok? Entonces, mi primer columna, pero ya tomándolo ahora sí hasta lo que sería la orilla de mi losa, que es lo que va a estar trabajando, ¿sí? Voy a tener 38. Para el punto B, voy a hacer lo mismo. Ahora me voy en el punto B. El punto B está aquí, como ustedes lo pueden ver. ¿A qué distancia está el punto B? Pues está a esta distancia. La mitad está a 12, más 12 de acá, ¿sí? Está a 24 y está al del lado izquierdo, entonces va a ser negativo, ¿sí? Está del lado izquierdo del eje Y, pues las X para acá van a ser negativas. Tengo menos 24. El punto C está aquí, ¿sí? ¿Está a qué distancia? A la mitad de 24 pies está a 12 y está a la izquierda, entonces sería menos 12. Y finalmente el punto D está aquí sobre este eje,
sobre el eje Y, entonces está con respecto a X, está en 0. Estoy en 0, entonces por eso tengo aquí 0. Me voy al punto E, lo mismo, pero ahora estoy a la derecha. El punto E está a 12 metros a la derecha, ahora es positivo porque está a la derecha. El que sigue 24, el F, está a 24 metros, ¿sí? Y lo tenemos nosotros positivo porque también está a la derecha, y G finalmente está a 38 metros desde aquí, o perdón, pies, 38 pies desde el eje que tengo aquí Y, para acá son 38 pies, hasta la orilla de mi cimentación. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, ¿está claro? Sí, porque aquí es la parte importante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si no hacemos esto de manera adecuada, pues vamos a tener resultados erróneos. Entonces hay que ir haciéndolo, sí, paso a paso, poco a poco, para que vayamos viendo efectivamente que todo se tiene que ir cubriendo de acuerdo a cómo están estos nuevos ejes cartesianos que tenemos aquí al centro de la losa. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí está claro cómo salieron estos valores? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces ahora voy a calcular este valor de 0.0017 de X. ¿Cómo lo voy a calcular? Multipliquen, por favor, 0.0017 por este valor de 38. A ver cuánto les da, a ver si les da esto. Sí da eso, Inge. ¿Sí? Entonces, miren, me da 0.065 multiplicando X, que es 38, que es la que tengo yo aquí, por 0.0017. Como este es negativo, mi resultado aquí va a ser negativo. ¿Ok? El siguiente es lo mismo, ahora sería 0.017. X va a ser ahora 24 y vamos a tener nosotros este valor. Se supone que este es el valor que nosotros vamos a obtener. Ustedes lo pueden ir haciendo, por favor, ahí. ¿Sí? Nada más que esos valores los redondeo, ¿verdad, Inge? Sí, están redondeados estos valores hasta 3 decimales, mira, como lo puedes ver. Entonces, pues deben de dar más o menos estos valores, ¿eh? Muchas veces les decía yo que los libros en ocasiones, pues redondean, ¿verdad? Un valor que sea mucho más práctico. Pero sí, sí les debe de dar más o menos esto. ¿Sí? Y después vendría el siguiente. Miren, aquí vuelve a ser negativo. ¿Por qué? Porque este valor es negativo. Aquí es 0. Y el siguiente ya se vuelven positivos. Como ustedes pueden ver, ya son positivos estos valores porque estamos nosotros ya manejando nuestro valor de X positivo. Hasta aquí, estamos hasta el eje G, que es el que Inge, tenemos una aquí. pregunta. Sí, ¿Cuál es el punto H en el plano? el punto H está acá abajo. Acá está, mira. Aquí está H, I, J, K, L, M y N. ¿Sí? Hasta aquí estaría mi J, K, L y M y N. Entonces nos están preguntando aquí en esta zona, ¿no? Ahora son en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces así vienen los ejes aquí de acuerdo a esto, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Inge, Entonces gracias. hasta aquí tenemos el eje G. ¿Ok? Y hasta aquí tenemos ahora. Vamos a ver ahora con respecto a Y. Sí, es lo mismo con respecto a Y. Pues ahorita ya vimos hasta el eje G, hasta aquí estamos viendo ahorita. Ahora, en el eje Y, ¿cómo está? Bueno, ahora voy a tomar referencias a partir del eje X, hacia arriba y hacia abajo, lo que sería el eje Y. Entonces yo voy a tener como si prolongara esta línea, toda esta línea si fuera así el eje X, ¿sí? Voy a tomar entonces en el eje A, que yo voy a tener A otra vez, aquí está A. ¿A qué distancia está A de este eje? Bueno, yo sé que está al centro de geométrico de la figura, entonces va a estar aquí a 15, 15, más 30 son 45, más 3 son 48. Entonces yo tengo este punto A 48 pies de distancia, y aquí lo vemos nosotros, aquí está Y, está a 48 pies, el punto A. El punto B, pues está igual, la misma distancia, este es el eje X, todo, el eje B, el eje C, D, E, y F y G, estos puntos van a estar todos a la misma distancia de 48, ¿sí? Pies. Entonces, hasta el eje G, ¿sí? Todos estos están a esa distancia. Estos que están aquí abajo, ahora, ¿a qué distancia están? ¿Sí?
Pero no me lo están preguntando, por eso no se están colocando estos puntos, ¿sí? Con respecto a este eje. Si me preguntaran estos otros puntos a qué distancia estarían, bueno, pues ya los estaríamos también sacando qué distancia tenemos este. Me está nada más diciendo sobre estos puntos que están acá arriba. Por eso estamos metiendo aquí ahorita hasta estos puntos, hasta el F, hasta el eje G, ¿ok? Todos están a 48 pies. Si yo multiplico 48 pies ahora por 0.0011, voy a tener mi valor correspondiente, ¿sí? A 0.0011y. ¿Sí? Multiplican ustedes 48 por este valor, verifiquen que les dé este primer valor. ¿Sí les da? Sí, Inge, sí da. Bueno, entonces, sí, miren, sí. tenemos ya que sería el punto 0.53, ¿ok? Ahora ya tengo así mis tres valores que me marca la ecuación. Me dice que yo voy a 120 más este valor, ¿ok? Entonces sería aquí 100, ¿sí? 1.2 más este valor, más este valor. ¿Sí? Ahora sumen ustedes 1.2 menos 0.065 menos 0.053. A ver si nos da 1.082. ¿Sí? ¿Sí lo hizo alguien? Sí, Inge, sí da eso. Sí, gracias. Entonces, miren, Sí, da aquí, ahí. aquí es como nos va dando los valores. Vamos, este como está en positivo, le resto este negativo, le resto este otro negativo, y entonces me va dando a mí este valor que yo voy a tener. Y cada uno de estos valores representa la presión que tengo yo en el suelo. Aquí está el valor Q, que es el que tiene aquí la ecuación, ¿sí? Y está todo en kilolibras sobre pie cuadrado. Como es presión, es igual que si fuera, ¿verdad? Vamos a tener nosotros en unidades derivadas de la presión, en kilolibras sobre pie cuadrado en este caso. Entonces ya me da mis valores de cada uno de estos puntos. Ya tengo mi presión en el punto A, en el punto B, en el punto C, etcétera, hasta el punto G. Hasta el punto G ya tengo aquí perfectamente delimitados mis valores de presión en el suelo, que es lo que me están pidiendo. Pero ahora me falta el punto H en adelante. En el punto H tengo que hacer lo mismo, ¿ok? Vuelvo otra vez a tomar los valores correspondientes. Este no cambia en todos los aspectos, ¿verdad? Hasta el punto N es el mismo. Pero estos sí van a ir variando porque va variando el valor de X y el valor de Y. En este caso de aquí que ya voy a tener ahora, voy a tener estos valores, como ustedes pueden ver, a partir del eje H, todos los valores son negativos. Todos están a 48 metros con respecto a este eje. Pero ahora como son hacia abajo, son negativos. Por eso aparecen aquí con valores negativos. Y estos de acá, de este otro lado, pues va a ser lo mismo. ¿Sí? Uno los voy a tener a la izquierda, van a ser negativos, y otros los voy a tener a la derecha. Eso es lo que está pasando aquí. Me dice, por ejemplo, que el punto H y J, ¿sí? H y J están del lado positivo, K es 0, y luego L, M y N están en la zona, ¿verdad? Hay una distancia negativa, a 12, a menos 24 y a menos 38. Entonces, es lo mismo que hicimos en la parte superior, pero ahora tomando esta parte, estos ejes que están en la parte de aquí, estos puntos que están en esta parte integrados. Pues ya tengo ahora sí cada una de las presiones. Ahora, estas presiones que voy a hacer, todas, cada una de ellas, las tengo que verificar si cumplen con la condición que me dieron al principio. Me dicen, aquí lo tenemos, que la capacidad, aquí nos dice que la carga o la capacidad admisible neta va a ser igual a 1.5 kilolibras sobre pie cuadrado. Entonces ahora todo lo tengo que verificar a ver si cumple que tengan este valor menor a este valor, porque este es la admisible.
Entonces, yo checando mis puntos aquí uno por uno, pues me doy cuenta que efectivamente son menores que 1.5. Entonces, todos los valores que yo tengo aquí cumplen con la presión admisible. Porque dice aquí, las presiones ya del suelo en todos los puntos son menores que el valor dado, ¿sí?, de la Q admisible neta de 1.5 kilolibras sobre pie cuadrado. Entonces, todos los puntos están cumpliendo, todos son menores a esta capacidad admisible neta que me está dando a mí en este caso este problema. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a este problema hasta ahí. No, Inge. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bien. Vamos a, les voy a dar un cuarto de hora para que descansen, ¿sí? Vamos a descansar un poquito, porque ahorita lo que sigue, ¿verdad? Pues es la continuación, es otro problema que continúa con este mismo, ¿sí? Para que podamos ver, ¿verdad? Que es la segunda parte a qué se refiere. Inge, Bien, una pregunta. Sí, dime, adelante. ¿Por qué en el punto 0.53 con los valores negativos nos da positivo y con los valores positivos da negativo? Porque tenemos nosotros nuestros valores aquí en X, acuérdate, ¿sí? Tenemos estas distancias, están en negativo, las distancias, porque están a la izquierda, por ejemplo, aquí en X, están a la izquierda del eje Y. Entonces, para acá están los ejes, todo esto es el eje X acá abajo, ¿ok? Entonces, hacia la izquierda van a ser negativos, hacia la derecha son positivos. Como es lo que es un eje cartesiano, ¿ok? Aquí, si hacemos aquí nuestros ejes cartesianos, aquí harías una cruz y dices, todos los que están acá son positivos en X y en Y. Acá son positivos en X y negativos en Y. De este lado son negativos en X y negativos en Y en este otro cuadrante. Y en este otro cuadrante de aquí son, ¿sí?, negativos en X y positivos en Y. ¿Sí recuerdas? En ejes cartesianos así es como los manejábamos. Aquí puedes hacer tu cuadrante de ejes cartesianos, un cuadro, aquí, y aquí los puedes tomar de esa manera. Todos estos son positivos, ¿sí? Positivos en X y negativos en Y, negativos en X y negativos en Y, negativos, ¿sí? Negativos en X y positivos en Y. Así es como están los ejes cartesianos. Por eso haces tú esa distribución también como si fueran los ejes cartesianos, tomando estos valores dependiendo de en qué cuadrante se encuentre y se vuelven negativos o positivos, ya sea en X o en Y. Por eso aquí aparecen unos en negativos y otros en positivo. ¿Sí está claro? Sí, ¿Quedó gracias. alguna duda todavía? ¿Alguien No, más? creo que no. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, por eso decía que hay que poner mucha atención, porque aquí ya empezamos a manejar, ¿verdad? Otras referencias diferentes a las que hemos estado manejando. En el caso de losas de cimentación, hay que tener muy presente cómo se manejan esas referencias para que no nos vayamos a equivocar. Si me equivoco en el signo, lógicamente me voy a equivocar ya con la sumatoria de la ecuación y entonces ya voy a tener otros valores diferentes aquí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde tengo mis ejes cartesianos? ¿Sí? Los primeros. Y luego, ¿dónde voy a colocar mis ejes cartesianos? Ya dijimos que va a ser siempre en el eje, en el centro de lo que sería nuestra losa de cimentación. En el primer caso, aquí estamos trabajando sobre ejes de columnas, pero va a pasar un momento determinado que a lo mejor este eje no esté aquí en eje de columnas, ¿sí? Nos vamos a ver ahorita en otros problemas que aparece que están aquí exactamente al paño de lo que es la losa de cimentación, nuestros ejes. Y entonces aquí sí ya tenemos momentos que se están creando, ¿sí? Por la posición que están las columnas. Y entonces estas primeras columnas sí las tenemos que tomar en consideración para poder nosotros calcular nuestros momentos. Van a afectar también estas columnas que están fuera, ¿sí? Si tuviéramos el eje en otro lugar. Entonces hay que tener, por eso aquí muy presente cómo estamos manejando signos, cómo estamos manejando, ¿sí?, estos valores para que cuando calculemos nuestras presiones de nuestros problemas, pues vayamos con exactitud y no nos vaya a fallar. Esto aparentemente se ve muy sencillo, aparentemente, pero esto lo vamos a aprender cuando lo hacemos ya directamente con un problema cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, ¿sí?, no vamos a entender, ¿verdad?, el cómo va apareciendo estos valores y
cómo nos va dando a nosotros, ¿verdad? La presión de cada punto. Entonces, hay que asegurar más que nada que todo se vaya manejando de manera adecuada para que no tengamos problemas. Entonces, digo, yo sé que ahorita es el primer problema a lo mejor que ven de este tipo, pero sí, pues los que se dediquen a esto, al cálculo de cimentaciones, pues van a ver que esto es importante, ¿verdad? Tenerlo muy bien visualizado para que no nos vayamos a equivocar, porque es muy fácil de equivocarse aquí, uno, ¿sí? Si no toma una precaución adecuada con respecto al plano, cómo se está manejando cada uno de estos valores que se van a presentar dentro de, por ejemplo, en la posición de cada columna, ¿ok? Bien, entonces, damos 15 minutos, estaríamos regresando ahorita al 25 para las 11, ¿ok? Para retomar este problema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a detener esto tantito. Ok, entonces vamos a determinar el espesor de la losa, así como nos está sugiriendo, ¿sí? Primero vamos a calcularla para la columna que está en el perímetro crítico de nuestra losa. Dice como se muestra en la figura 6.16 de la sección. Ya habíamos visto hace rato de que era la columna que estaba en la zona perimetral, es decir, aquí en el borde de nuestra losa, o en el otro borde del otro lado, ¿sí? Y vemos que esta es la que está más crítica, y eso es lo que nos está aquí mostrando. Nos dice que vamos a tener entonces, nuestra carga factorizada va a ser igual a 1.4 por la carga muerta, más 1.7 por la carga viva. Si vemos aquí nuestra columna, dice que tiene una carga muerta de 190 y una carga viva de 130. Entonces, esa es la que se va a analizar. Vamos aquí a sustituir 1.4 por 190 más 1.7 por 130, lo cual nos da 487 kilolibras, que está trabajándose en esta columna que tenemos aquí marcada en amarillo. Ya que tengo entonces ahora sí la carga factorizada de esta columna exclusivamente, que es la que voy a analizar, vamos a calcular el valor de, ¿sí? Subíndice 0. ¿Se acuerdan que era la suma? Es decir, es el cortante perimetral que está aquí alrededor de la columna. Lo vamos a ver aquí más grande, en la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a tener entonces que esta es nuestra columna, que está en la zona perimetral. ¿Y qué tiene? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Bueno, aquí tiene la orilla 12 pulgadas, es decir, ¿sí? Aquí nos lo está manifestando, que tenemos dos pies, aquí lo tenemos nosotros, sería del paño de la columna al eje, digo, a la orilla de nuestra columna. Nuestras columnas son de 50 por 50, como nos lo dijeron al principio del primer problema, son columnas de 50 centímetros, o de, creo, 24 pulgadas por 24. Aquí nos dicen, miren, todas las columnas son de 24 pulgadas por 24. Entonces, quiere decir que vamos a tener, ¿sí? De aquí de lo que es la orilla de mi columna, si al eje tengo dos pies, entonces voy a tener nada más un pie, exactamente aquí, de aquí para acá sería lo que yo tendría nada más, 12 pulgadas sería el pedacito que yo tengo aquí en la orilla, ¿ok? Entonces, eso es lo que se está tomando aquí en consideración. Vamos a tomar entonces, ¿sí? 12 pulgadas de aquí de lo que es la orilla de la losa con respecto a la orilla de mi columna, ¿sí? Al eje de mi columna tendría 24 pulgadas, que serían 2 pies. Entonces, aquí está claro, ¿no? Tenemos 2 pies allá arriba, serían un pie aquí y un pie de la orilla de mi columna hacia lo que sería el borde de mi losa. Entonces voy a tener 12 pulgadas aquí y de aquí yo tengo que meterle la distancia de entre 2, ¿ok? De entre 2 para acá, a esa distancia voy a calcular lo que sería mi línea perimetral. Y en este otro sentido también sería de entre 2 y en este otro sentido de acá sería también de entre 2, lo que yo voy a tener aquí. Entonces, si ya tengo yo, todo esto serían las 24 pulgadas de mi columna, más de entre 2 para acá y de entre 2 para acá. Entonces, realmente de entre 2 más de entre 2 me da D. Y voy a tener entonces aquí enfrente de mi columna 24 más D.
Y en las orillas, ¿cuánto tendría? Pues tendría aquí de entre 2, aquí 24 y aquí 12 pulgadas. ¿Ok? Entonces lo mismo sería acá, de entre 2 en este pedacito, más 24 pulgadas de mi columna, más 12 pulgadas que hay de aquí de la orilla de mi columna al paño de mi losa. Entonces, eso es lo que sería. Si nosotros sumáramos todo este valor, sería, pues ahora sí que 24 más D, más este otro lado de acá, más este otro lado de acá del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos daría? Bueno, sería así. 2, ¿sí? Por 36 más D entre 2, que serían los dos extremos que yo voy a tener acá, ¿sí? Serían 24 de mi columna más 12 son 36, más D entre 2, aquí está, 36 más D entre 2, como son dos lados, sería este y el otro de abajo, son dos lados, por eso, ¿sí? Más lo que está enfrente, que sería 24 más D, 24 más D. Si yo hago esta operación, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Voy a tener entonces 2 por 36 más 2, que va multiplicando a D, sería 2 entre 2, quedaría D, más 24 más D. Entonces, sumando serían 72 más 24 me da 96, ¿sí? Más, ¿sí? D entre 2D entre 2, pues me queda nada más D, más D, serían 2D. Eso sería mi valor de B subíndice 0. No sé si haya quedado claro cómo calculamos o cómo se calculó aquí el B subíndice 0. ¿Queda claro? Ok, como no hay preguntas, considero que sí, les quedó claro. Bien, tenemos entonces, este es mi valor de B subíndice 0. ¿Se acuerdan que teníamos que calcular también el cortante? ¿Sí? Para poder nosotros calcular el esfuerzo cortante. Entonces tengo dos cosas, ¿no? Una es la fuerza cortante nominal del concreto y la otra es la fuerza, ¿sí? Cortante o la resistencia del cortante factorizada. Son mis dos cortantes que yo voy a tener, ¿sí? Este está, lógicamente, ¿verdad? Multiplicada por un factor, ¿sí? De carga que vamos a tener aquí. Bien. Voy a tener entonces que mi fuerza cortante va a ser igual, ¿sí? A phi 4, ¿verdad? Raíz de F'C por B0 por D. Esto me lo está dando a mí la normatividad. Entonces voy a tener que es phi vale 0.85, factor de reducción, por 4 raíz de F'C, que sería 3000, raíz de 3000, que es mi F'C que tengo, B0, que acabo ahorita de calcular, 96 más D, por D. Y esta sería mi cortante que yo voy a tener, ¿sí? De aquí, si nosotros hacemos, ¿verdad?, las operaciones correspondientes, todo esto, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos daría otra vez esta ecuación, lo vamos a convertir, estamos manejándolo en pies, lo vamos a convertir a pulgadas, entonces por eso lo están dividiendo entre 1000, y esto debe ser mayor que 487, que es lo que nos marca a nosotros la normatividad para que podamos nosotros cumplir con lo que nos está diciendo, ¿verdad?, de nuestra carga factorizada que vamos a tener. ¿Sí? Todo esto es nuestra carga factorizada. Entonces, haciendo esta operación, si tienen ahí calculadora, a ver si cuánto les da esta operación, todo esto que está aquí. ¿Si trae calculadora o no trae calculadora? Sin que. ¿Cuánto les daría? Aquí lo voy a poner de este lado. Primero sería raíz de 3000
Y eso que sale, multiplicarlo por 4 por 0.85 y dividirlo entre 1000. O 1000 lo pasamos para acá. También. Y tendríamos una ecuación, a ver. ¿Con dividirlo o sin dividirlo? Sin Intento. dividirlo, ¿cuánto te daría? Sin dividirlo, 186. 186. Ajá. Punto 225. Punto 225. Punto 23. Punto 23, ok. Y todo eso va a estar multiplicando a 96. ¿Sí? 96 más 2D. ¿Ok? Así sería. Y todo eso va a estar multiplicado a su vez por D. ¿Ok? Si esto nosotros lo pasamos del otro lado, igual, vamos a pasar el 1000 para el otro lado, sería 487 por 1000. ¿Ok? Serían 487,000. ¿De acuerdo? Sin Ahora que- vamos a desarrollar la ecuación. ¿Qué nos va a dar? ¿Sí? Voy a tener entonces, ¿sí? Yo voy a desarrollar la ecuación. ¿Qué sería? 186 por 96, ¿cuánto te da? A ver, ¿cuánto les da? Más fácil primero pasar 17,878. 186 a la derecha, Inge. A ver si me repiten un poquito más fuerte porque casi no escucho, es que hay un ruido aquí afuera. Es más fácil primero pasar 186 a la derecha. Ah, bueno, ok, si gustan, podemos pasar 186 a la derecha. Nos quedaría 96. A ver, y voy a multiplicarlo de una vez aquí por D. 96 de 96D cuadrada. más, 2D sí, cuadrada. 2D cuadrada. ¿Ok? Igual. El cuadrado va a ser igual a 487,000, ¿sí? Entre La división da 2615.05. 186.23. Me da lo mismo, Inge. A ver, ahora sí, si me dices cómo te dio. 2615.05 del lado derecho. 2000. ¿2000 qué, perdón? 615. Es que casi no se escucha. 2615.05. 15.050. Sí, y ya nos queda una cuadrática, hay que igualarlo a 0. ¿Es correcto? Es lo que quiero. ¿Sí? Ya nos queda a nosotros una cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollando la cuadrática, ustedes que se acuerdan muy bien. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos dice la ecuación cuadrática? Vamos a tener dos valores, ¿verdad? En este caso va a ser referenciado con respecto a D. ¿Va a ser igual a qué? Sería A menos. d al cuadrado más 96d menos 2615.05. A ver, entonces, si me vuelves a repetir la ecuación, ¿cómo quedaría, por favor? D cuadrada D cuadrada, más ¿sí? 96d Más 96D, ahorita le pongo el cuadrado, más, menos a menos, 2615. ok, menos Igual con 0. 2615.05. Ok. Aquí sería entonces D elevado al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación cuadrática. Ay, caray, no me... ¿Qué hice? Sí, sí sería, ¿no? Esta sería nuestra ecuación. Ahora hay que resolverla para saber cuánto nos da D. Creo que hay programitas, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga un programita para resolver esta ecuación cuadrática.
Si no, tendríamos que emplear la fórmula, ¿no? Me salen las raíces de 22.13 22.13 y menos 118. menos. ¿Menos qué, perdón? 118.3 igual. Punto 3, ok. Bueno, aquí lo que me interesaba más que nada, pues, que vieran ustedes de que nos está dando una ecuación cuadrática y que hay que resolver esa ecuación para poder calcular el valor de D. Aquí te da 22.3, aquí según el libro nos da 19.4. Bueno, más o menos por ahí debe de andar, ¿ok? Eso sería, por eso aquí nos pone aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 19.4 pulgadas. Entonces, esto es más correcto, lo que te dio a ti es lo más correcto, que ya estás desarrollándola adecuadamente, y ese sería el peralte que nosotros tendríamos para nuestra losa calculada ya con respecto, ¿sí?, al cortante que nosotros vamos a tener. Entonces, cuando ya desarrollamos nosotros nuestra ecuación cuadrática y tenemos ya el valor del peralte, ahora vamos a entrar a lo que sería para la columna interna crítica mostrada en la figura 6.17. Ya tengo mi peralte de acuerdo a la sección que tengo yo en el extremo de mi losa. Ahora la vamos a verificar con la columna interna que nosotros tenemos de aquí de toda nuestra losa. Entonces tenemos nosotros otra columna, esta es la columna interna, ¿sí?, la más crítica que tenemos aquí en toda esta zona. Por lo tanto, pues vamos nosotros a, ¿sí?, a ver, hacer lo mismo. Ahora vamos a tener que, pues vamos a tener este sistema en el cual vamos a tener, a ver, por aquí creo que está abajo, no, ya no lo dieron. Bueno, aquí la tendríamos que ver, ¿cómo sería nuestra columna? Pues vamos a tener entonces, sí, esta es mi columna que está aquí central, y mi perímetro B0 ahora va a ser todo el perímetro que está a una distancia de entre 2, de entre 2, de entre 2, acá abajo de entre 2, acá de entre 2. Entonces, finalmente, ¿cómo sería mi perímetro? Pues voy a tener aquí de entre 2 más 24 pulgadas más de entre 2. En este otro sistema igual, en este sentido lo mismo y en este sentido lo mismo. Entonces va a ser igual a 24 pulgadas más D, que es lo que voy a tener yo. Entonces voy a tener aquí 24 pulgadas más D y todo multiplicado por 4 porque está lo mismo alrededor de mi columna. Esto me va a dar a mí, desarrollando 96 más 4 veces D y todo va a estar desarrollado en pulgadas. ¿Sí? La carga que voy a tener ahora sería mi carga factorizada para esa columna, 1.4 por 440, que es lo que tengo aquí de carga muerta, más 1.7 por 300, que es mi carga viva, que es lo que yo tengo aquí. Haciendo esta operación, me dice que valen 1.126 kilolibras, lo que tengo de carga factorizada para esta columna, que es la más crítica. Y haciendo lo mismo que en el caso anterior, pongo mi ecuación correspondiente, hago mis despejes aquí que voy a tener, ¿sí? Y vamos a llegar, ¿verdad?, a este valor más o menos. De aquí armamos la ecuación cuadrática y volvemos otra vez a solucionar para ver si nos da más o menos este valor. ¿Ok? No sé si queda claro el cómo se está realizando. ¿O alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí quedó claro? A ver si el que tiene, ¿verdad?, el programita de ecuación cuadrática, a ver si puede resolverla, a ver cuánto le da realmente el valor de D. Nos quedaría 96D más 4D cuadrada igual
a 6,046.40. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a pensar que si da más o menos esto, ya tendríamos entonces aquí un peralte de aproximadamente 29 pulgadas. ¿Sí? Sí, da eso, Inge. Con el A recubrimiento. 28.68 y menos 52. Ah, ok. Perdón. 28.78. Y el otro valor era menos 52. Pues vamos a tomar siempre el positivo, en este caso. ¿Sí? Sería 28.78, pues anda más o menos. Sería entonces 29 pulgadas. Tomando este como 29. Que si lo redondeamos. Sí, sí, lo puedes redondear, ¿eh? Sin ningún problema. Acuérdate que incluso, ¿verdad? Muchas veces este peralte lo aumentamos para cuando vamos a revisar el portante, ¿no? Entonces aquí ya queda a criterio de cada quien qué valor. Este nos dio 22, este me da 29, este es más crítico que el anterior. Mira, tengo 22, aquí tengo 29. Entonces, si manejaríamos con el más crítico o incluso nosotros le podríamos aumentar de manera, ¿verdad? A criterio, pues yo lo puedo subir a 30 pulgadas, ¿no? En lugar de 29 o de 28.70, lo subo a 30. Aquí lo está subiendo a 29 pulgadas el libro, pero acuérdense que podemos dar nosotros mayor espesor, ¿ok? Entonces, aquí le está sumando el recubrimiento de 3 pulgadas sobre el refuerzo de acero y varillas de acero de 1 pulgada de diámetro que se va a tener. Entonces, el espesor de la losa está considerando 29, que es el peralte efectivo, más 3 centímetros de recubrimiento, más, ¿sí? Lo que sería el acero de 1 pulgada de diámetro, que es la que van a utilizar. Bueno, aquí es a criterio, estarían utilizándose un peralte de 33 pulgadas para toda la losa, ¿ok? Entonces aquí ya, ahora sí, aquí es donde nosotros definimos cuál es el espesor que va a tener toda la losa, ¿sí? Completa, ¿no? Tomando en consideración por las cargas más críticas que pudiéramos tener aquí. Alguno podrá decir, bueno, yo quiero tomar una tercera carga, bueno, pues adelante, ¿no? Las que quieras, ¿sí? Pero lo que más recomendable es tomar las más críticas, que es donde nosotros vamos a tener los cortantes más fuertes por las cargas que están ahí más fuertes. Pero es a criterio, ahora sí, de cada uno, ¿no? Aquí el libro está tomando 33 pulgadas. Ya tiene entonces definido cuál va a ser el espesor que se va a manejar hasta aquí, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la losa, y estaríamos cumpliendo con el inciso A que me está solicitando aquí el ejemplo. Dice, determine el espesor de la losa. Ahora, en el inciso B dice, divida la losa en 4 franjas. Es decir, ahora vamos a dividir nuestra losa en 4 franjas. La ABMN sería esta franja que está aquí, AB, hasta acá abajo, MN. ¿Sí? Otra franja sería la BCDE, ¿sí? F, que sería toda esta franja que sería aquí, toda la parte central, y una última franja que sería esta, ¿sí? La FGHI, eso es lo que me está diciendo aquí, ¿sí? FGHI sería la tercera franja. Entonces tengo 2 franjas. Esta franja, ¿cuánto mide? La primera, pues va a medir esto, ¿no? 12 pies más 2 sería 14 pies. Esta va a medir 24 más 24 serían 48, y esta va a medir también igual 14 pies. Entonces, bueno, esas son lo que me diría las franjas que yo voy a considerar. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a nosotros a calcular para eso, necesitamos previamente calcular la reacción promedio del suelo que vamos a tener nosotros dentro de esas franjas. ¿Ok? Entonces voy a tener en la franja, ¿sí? AB, de A a B, tengo 2 promedios, tengo 2 valores diferentes de mi capacidad de carga del suelo, como lo vimos en el ejemplo anterior. Miren, está aquí 1082 y 1106. ¿Esos de dónde salieron? Salieron de acá arriba, del resultado que tenemos aquí. Aquí está A, 1082, y B,
1106. Aquí están los dos valores para este tramo de franja de A a B, ¿sí? Entonces, esos son los valores. Luego tendría yo que sacar los valores promedios de M y N. Aquí, MN. M y N me dice que son 1212 y 1188. Entonces ya tengo mis presiones aquí y mis presiones acá. Y ahora hay que sacarlas promedio. Sería la sumatoria entre dos, de estas dos divididas entre dos. Eso es lo que está haciendo aquí, ¿sí? Calculando las presiones promedio. ¿Sí? Presión en A más presión en B dividida entre 2. 1082 más 1106 me da, ¿sí? 1094 como presión promedio en AB. Ahora en MN hago lo mismo. Tengo 1212 más 1188 dividido entre 2 me da un promedio de 1.2 kilolibras sobre pie cuadrado. Entonces ya tengo mis dos presiones en los dos extremos, en AB y en MN. Ahora, para la franja que tengo arriba, central, la BCD-KLM, se está refiriendo a esta franja que voy a tener aquí, a BCDEF, ¿sí? Que son las que voy a tener yo aquí. A ver, es que es A, BCDKLM. Entonces aquí lo está dividiendo. BCDKLM sería entonces la franja que tengo yo aquí. Aquí la que podemos ver de este lado, ¿no? La continua de la anterior. Entonces aquí dice que la Q admisible sería en M, perdón, la Q admisible, sí, va a ser igual a la suma de las tres en los 3 puntos, dividido ahora entre 3, es un promedio, ¿sí? Y el Q2 va a ser en la parte de abajo, también los 3 valores divididos entre 3, y me va a dar el promedio, ¿sí? Tanto en la parte superior como, o sea, lo que sería BCD, y luego en la parte inferior que sería KLM. Entonces ya tengo aquí mi promedio correspondiente a esta otra franja, que sería la segunda franja que está aquí, BCD, y abajo KLM. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mis valores promedios. Luego sacaría mi valor promedio ahora de la franja DEF y JK. DEF y JK. Aquí está DEF y JK, que sería la otra parte de esta siguiente franja. Entonces esta franja saca igual, de la misma manera, ¿sí? Los valores, aquí están los valores, 3 valores, entre 3 ya me da un nuevo, ¿sí? Mis valores de mis promedios de capacidad de carga. Entonces ya tengo 3, 1, 2, 3 de 3 franjas. Y la última franja, lo mismo, ahora esta franja tiene 14 pies de ancho, tenemos el valor FGHI, que se está refiriendo a la última franja que tenemos aquí, FGHI, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros el espesor, la mitad de esto son 12 más 2, son 14, ¿ok? Entonces, viene también ahí con qué ancho tiene cada franja, 14 pies, esta tiene 24 pies, la siguiente tiene 24 pies y la última tiene 14 pies. Entonces ya tengo aquí todos mis valores correspondientes a las capacidades del suelo promedio que voy a tener en toda la losa de cimentación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿O está todo claro? ¿O hay alguna duda para aclararla? Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, vamos a continuar. Ya tengo mis presiones promedio. Ahora dice, vamos a hacer la revisión de las fuerzas con respecto, ¿sí? Las fuerzas del cortante igual a 0. Entonces, ¿cuál sería mi reacción del suelo para la franja ABMN? Bueno, pues ya tengo ahora, ¿sí? Mi reacción del suelo para la primera franja ABMN. Me dice va a ser igual a un medio del valor de mis dos franjas, de mis dos valores que tengo, de 1094, ¿sí? Aquí lo voy a tener, por el área correspondiente a todo la losa de cimentación. Entonces aquí tengo un medio de 1094 más 120, a ver, sería un medio, aquí está, de 1094, ¿sí? Más 1.20, que es la primera franja, aquí está, es el promedio por el área completa, ¿verdad? De esa franja que son 14 pies,
por 96 pies de largo, que es lo que yo tengo dentro de esta franja en esta primera ABMN. Aquí es lo que está el área correspondiente a toda esta franja. Ya tengo entonces la primera franja. La segunda franja, pues ahora va a ser la que sigue, ¿sí? Que igual va a ser la mitad de un medio de los valores que me dieron ya promedios, ¿sí? Por todo el área correspondiente a esa franja, que son 24, es el ancho de esa franja por 96 de largo. Y aquí tengo yo mi siguiente reacción. Y así, la tercera franja y la cuarta franja me dan las fracciones diferentes. Están marcadas aquí con colores para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, a cuál corresponde. Esta verde corresponde a estos dos valores en verde, 1.20 y 1.30. Aquí está 1.20 y 1.30. Y este es el área, que son 14, que es la franja, lo que tiene de ancho, y 96 de largo. ¿Sí? Y así va, le puse colores para que sea más claramente, ¿sí?, a qué franja nos estamos refiriendo. Cada franja tiene un color diferente para que podamos nosotros fácilmente, ¿sí?, identificarlas. Ok, ya tengo mis reacciones entonces en todo en la losa de cimentación. Ok, vamos a sumar, si tienen por ahí, cuánto nos da esta suma de 1.541 más 2.718 más 2.810 más 1.684. Dan 8.755.20. Ah, ok, entonces es esto que tenemos aquí, mira. Aquí está la sumatoria, nos da 8.755.20, ¿sí? Aproximadamente igual a la carga de la columna que teníamos factorizado de 8.761. Bueno, sí, siempre va a haber pequeños, ¿verdad?, detallitos aquí que a lo mejor por decimales, pues no nos da exactamente el mismo valor. Quiere decir que sí, pues andamos muy cerca del valor correspondiente. Por lo tanto, aquí se está considerando que todo está bien. Este sería el segundo inciso, el inciso B, que nos está diciendo aquí, dice divida la losa en 4 franjas y determine las reacciones promedios del suelo en los extremos de la franja. Ya tengo entonces ya todo esto. ¿Qué me falta? El inciso C, que dice determine los requisitos de refuerzo en la dirección, ¿sí? Y para F'C de 3.000 y FS de 60.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces vamos a ver cómo quedaría el acero ahora correspondiente. Para poder nosotros hacer todo esto, necesitamos nosotros calcular ahora, ¿sí? También podemos hacerlo, por ejemplo, por franjas. Eso es lo más conveniente. Me dice aquí, vamos a hacerlo por la franja BCD-KLM, N. Es decir, estaríamos nosotros hablando aquí BCD, KLM, sería esta franja, KLM, es esta franja que estoy aquí marcando, a la que está haciendo referencia este problema. Bien, vamos a tener entonces, como cargas en 1, pues van a ser las cargas que están aquí, 180 y 120 para esta columna. Aquí no tengo más que exclusivamente esta columna central. Entonces, esta sería mi carga 1, ahora, ya considerándola con su factorizada. La carga 2, que es la que sigue aquí abajo. La carga 3, que es la que sigue más abajo. Y la carga 4, que corresponde a la última que tenemos aquí, de 180 y 120. Entonces, nada más se va a analizar, o se está analizando ahorita, esta zona que se considera más crítica. Puede ser esta, o puede ser esta otra de acá. Cualquiera de las dos, la que se considere, ustedes consideren la más crítica que pudieran manejar. Dice, los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante se muestran en la figura 618B y C, respectivamente. De la figura 618C, el momento positivo máximo en la base de la cimentación vale esta cantidad. Aquí, a partir de todos estos valores, se hace, ¿sí?, el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes, ¿sí? Y estos quedarían más o menos así. ¿Ok? Aquí tenemos los 456, 844. Aquí están, 456, 844, 968 y 456, si está refiriendo esta franja, ¿sí? Lo que está al eje de columnas. Y aquí tenemos, ¿no? 968 y 456. Aquí están las cargas, aquí están las distancias en las que están colocadas las cargas, ¿sí? Aquí en los extremos tenemos 3 pies libres. Y entonces aquí se presentan lo que serían nuestras reacciones a todas estas cargas. Aquí tenemos la reacción, ¿sí?, de 27.1 kilolibra pie.
aquí de 27.96, de 28.74, ¿sí? Este es el diagrama de cargas. ¿Cómo tengo yo mis cargas? Ahora, en base al diagrama de cargas, ¿sí? Vamos a calcular los momentos, el diagrama de cortante y el diagrama de momentos. Entonces, aquí está ya calculado, ¿sí? ¿Cómo sería nuestro diagrama de cortantes para este caso de este eje? Y el diagrama de momentos para este eje que tengo yo aquí también. Entonces, el momento se comporta de esta manera. Calculándolos, se puede calcular por cross o se puede utilizar las fórmulas que vienen en los manuales para este tipo de una viga continua. Se considera como una viga continua. Y aquí ya me está dando, ¿verdad?, mi momento que yo voy a tener, 2447, ¿sí? Y 2281, sea momento positivo o negativo, dependiendo cómo lo esté yo manejando. Entonces, aquí me está diciendo 2447, se está manejando aquí como que es el momento 2447, a ver, por aquí debe de estar. Tengo mis cargas, aquí está. El momento positivo máximo en la base de cimentación es 2281. Entonces, el positivo es 2281. Aquí está el momento positivo, 2281, y el momento negativo, 2447. Entonces, este es positivo, este es negativo. Y aquí lo está manejando, dividido entre el ancho de la franja, que son 24, nos da 95.05 kilolibras por pie, ¿sí? En cada pie. Dice, para los conceptos de diseño de una sección rectangular en flexión, se va a referir a la figura 619, y tenemos que la suma de fuerzas en compresión vale este valor, ¿sí? C, la fuerza de compresión vale 0.85 de F'C por A por B, y la fuerza de tensión es igual a S por Fy. Entonces ya tenemos aquí nuestras fórmulas, son las fórmulas plásticas, las que está utilizándose ¿sí? Nos acordamos que la fuerza de compresión debe ser igual a la fuerza de tensión. Dice, para este caso, se va a tomar un ancho de un pie, ¿ok? Va a ser una franja como si fuera de un pie nada más lo que se va a analizar, y lo que pase en ese pie, pues va a ser para todos los pies, ¿verdad?, correspondientes. Entonces aquí, sustituyendo 0.85 por F'C, que vale 3000, por 12, ¿sí? Que vamos a tener por A. A es el que no conocemos, ¿sí? La cantidad de acero que nosotros vamos a requerir, ¿sí? Despejando de aquí va a ser igual a 0.51 del valor de A. ¿Se acuerdan que era A? Decíamos que era, ¿sí?, la profundidad del rectángulo de esfuerzos. Esta es la ecuación para calcular el momento. Aquí están, lo vimos en la última clase, en la penúltima clase. Este es para el diseño plástico, como ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Ya sustituyendo aquí los valores que se van a tener, 9501 por 12, etcétera. Aquí está haciendo la sustitución correspondiente de estos valores y nos va a dar a nosotros que A vale 1.47 pulgadas. Este valor de A se sustituye aquí en donde está la del área de acero. Ya tenemos el valor de A despejado de aquí de esta ecuación que se está aquí armando. ¿Sí? Aquí está, 0.90, a ese 0.51 de A, Fy de 60,000, de 29, que es el calculado, y A entre 2, que tampoco no se conoce. Hay que desarrollar esta ecuación. Aquí nos vuelve a dar una ecuación cuadrática. Como ustedes pueden ver, si desarrollamos esto, nos vuelve a dar una ecuación cuadrática como nos pasó hace rato. Aquí hay que calcular esa ecuación cuadrática para poder determinar el valor de A. Teniendo ya mi valor de A, entonces ya puedo sustituirlo aquí. Y ya me dice que lo que necesito de acero son 0.75 pulgadas cuadradas. Con este valor, ahora sí yo ya, ¿qué refuerzo es el que le voy a meter? Si le quiero meter varilla, ¿verdad?, de media, si le quiero meter varilla de 1 pulgada, la que yo quiera, ¿sí? Entonces ya puedo yo calcular qué cantidad de acero es el que yo voy a requerir. Nos dice que va a ser igual a 200 entre Fy, 200 entre 60,000, me da 0.033, ¿sí? El que nosotros vamos a requerir. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar qué cantidad de acero es la que vamos a ir nosotros necesitando finalmente dentro de nuestro problema, que sería lo que sería ya la sección o el punto C. Dice, determina los requisitos de refuerzo en la dirección Y para estos valores.
Y de esta manera, pues queda solucionada nuestra losa ya con su refuerzo correspondiente. No trae, no recuerdo si trae por aquí pero creo que no. ¿Cómo quedaría finalmente el armado de la losa? A ver, después de esto, aquí está el diagrama de Whitney, donde estamos hablando de cuál es la fuerza C, la fuerza T, ¿sí? La distancia J que es desde esta fuerza hasta esta fuerza, es la distancia J. Aquí está el valor de A minúscula, ¿sí? Que es la profundidad del rectángulo de esfuerzos, como ustedes lo pueden ver aquí. Esta es lo que sería nuestra sección, ¿sí? En una sección nada más de B igual a un pie. Y esto ya sería pues, por todos los pies de nuestra losa. Y aquí se está analizando como si fuera una sección rectangular, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que el acero mínimo era 0.33, ya multiplicando lo correspondiente, ¿verdad? Para calcular nosotros cuánto acero vamos a requerir, sería 1.16 pulgadas por cada pie que vamos a tener. Dice, por lo tanto, vamos a usar refuerzo mínimo con AS mínima de 1.16 pulgadas cuadradas por cada pie que nosotros vamos a tener. Dice, si usamos varilla del número 9, ¿sí? A cada 10 pulgadas centro a centro, vamos a tener entonces el área de acero es 1.2 pulgadas por pie en el fondo de la cimentación. Vamos a utilizar varillas del número 9. Dice, ahora, para el momento negativo, tenemos aquí el momento negativo de 2447, que ya habíamos visto por acá arriba. 2447 es el momento negativo, ¿sí? Vamos a tenerlo también, ¿verdad? Nuestro valor de AS también va a utilizarse varilla del número 9 a cada 10 pulgadas centro a centro en la parte superior de la cimentación. Entonces vamos a tener dos lechos de varillas, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Vamos a tener dos enmallados correspondientes a esta losa de cimentación. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? ¿Cómo quedaría finalmente, verdad? Todo nuestro ejercicio. Como ustedes pueden ver, bueno, pues ya lleva un poquito más de complicación en algunas partes. Hay que analizarlo perfectamente, ¿sí? Para poder realizar cualquier cálculo de una cimentación de este tipo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, adelante. No, Inge, todo claro. No, ¿Está Inge. claro? No, Inge. Bueno, este apunte ya está subido. Debe estar ya subido ahí en la sección correspondiente. Nomás voy a verificar si está abierta. Si no, para abrirla, para que ustedes la puedan analizar, lo puedan ver, ¿sí? Y aparte, vienen una serie de problemas también, ¿sí? Correspondientes a este mismo libro. Miren, por ejemplo, dice, determinar la capacidad de carga última de una losa de cimentación, ¿sí? Como los que hicimos aquí anteriormente. Luego dice, resuelve el problema 6.1 con estos valores, ¿sí? Que sería también este mismo problema, pero ahora utilizando otros valores. Aquí está también para que ustedes practiquen cuál será la capacidad de carga neta admisible de una losa de cimentación. Resuelve el problema 6.3 para un asentamiento. Bueno, aquí ya nada más serían los tres primeros problemas, 6.1, 6.2 y 6.3, que corresponden a este capítulo que ya vimos. Y luego vienen estos otros problemas, ¿sí? Sería a partir de el problema número 6.10, ¿sí? Entonces nos brincamos hasta el 6.10 para la losa mostrada en la figura P6-10 o punto 10, se refiere a esta, que es muy similar a la que hicimos, ¿sí? Y la 6.11, que es la continuación de esta 6.10 también. No, esta es otra, diferente, perdón. Esta es otra diferente, está más abajo, es esta. Aquí viene, muy similar también a la que hicimos. Y la 6.12, que es donde también se va a dividir para calcular lo correspondiente al acero. ¿Sí? Estos problemas, 6.10, 6 al 12, se los voy a dejar yo de tarea, por si que este puede ir fuera de clase. ¿Sí? Y les voy a pedir, aquí sí, que los traten de hacer principalmente estos tres últimos, 6.10, 6.11 y 6.12, que los traten de realizar con lo que vimos el día de hoy. Entonces, para que el día de mañana, a ver si alguien de ustedes ya lo tiene realizados. Yo sé que esto pues se les puede complicar un poquito, ¿sí? Lo pueden hacer de manera individual, el que guste, o también incluso pueden formar equipos, ¿sí? Puede ser equipos de tres elementos,
para que ustedes realicen sus ejercicios, estos 3 ejercicios correspondientes. Quedaría como una tarea, no para entregarme ahorita, no son para entregarme ahorita, pero sí para que ustedes la realicen. Sí, y vamos a tratar de ver mañana, sí, alguno de estos problemas aquí directamente en clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sí, con respecto a ello. Si no, pues ya nos estaríamos viendo para la próxima clase. Inge, yo tengo una duda, pero es con